que básicamente son estructuras organosedimentarias que atrapan, fijan sedimentos o precipitan minerales producto de esta actividad microbiana, construyendo esa estructura, no sé qué pasa. Eh, sí. No, no hay problema. Construyendo esa estructura laminada, ¿no? Tiene la particularidad de que son algunas de las evidencias de vida más antiguas que tenemos en nuestro planeta, ¿no? Entonces, desentrañar las señales biológicas que quedan preservadas dentro de estas estructuras carbonáticas, por ejemplo, estas que son del Mesoproterozoico de Estados Unidos, es una de las cosas que nosotros tratamos de comprender. La gran pregunta siempre es cómo yo encuentro diferencias, ¿no? En carbonatos, por ejemplo, como estos, precipitados químicamente, y otros que están precipitados por producto de la actividad biológica, que puede parecer una tarea sencilla, pero generan a veces estructuras morfológicamente muy parecidas e incluso con señales geoquímicas muy parecidas, ¿no? Por eso usamos un enfoque integrado también, desde el punto de vista geológico los estudiamos, desde el punto de vista microbiológico, algunos de nuestros colegas del grupo se encargan de entender mejor estas comunidades microbianas que están asociados a estos sistemas para básicamente comprender esas señales biológicas o biosignatures, como se les llama en inglés, que básicamente es todo un set de señales, ya sea texturales, mineralógicas, geoquímicas, composicionales o morfológicas, que quedan preservadas en los sedimentos, producto de esta interacción microbio-mineral y los procesos sedimentarios asociados. Y por eso lo hacemos en análogos planetarios en la Tierra para ver cómo son preservadas esas señales. Esta fue la razón por la que nosotros empezamos a participar también en Europlanet, como presentando algunos de los análogos planetarios que hay en Argentina, que fue un trabajo de divulgación que sale en la revista de Europlanet, que yo les recomiendo que la consulten porque es bastante interesante. Y bueno, ¿y por qué Marte? ¿Por qué la fascinación por Marte? Ya atrás en el tiempo, Schiaparelli, Percival Lowell, que mapearon la superficie de Marte y mapearon canales que suponían que eran construidos por algún tipo de civilización, y eso atrajo la atención de mucha gente, ¿no? Y empezar a pensar en la posibilidad de vida en otros planetas, aunque esos canales realmente han sido otro tipo de cosas, no algo construido por una civilización. Pero hubo como una especie de impulso en la astrobiología cuando se encontró este meteorito que es Alan Hill, y que tenía estas estructuras, ¿no? Que parecen fósiles microbianos, o que un grupo de científicos liderados por David McKay interpretaron como fósiles microbianos preservados en ese meteorito. Y esto dio un enorme impulso y llevó a la creación del Instituto de Astrobiología de la NASA. El problema con estas estructuras, que uno las ve y morfológicamente asemejan bacterias, es que muchos otros procesos químicos pueden generar estructuras similares. Y por ejemplo, fíjense acá, todas estas estructuras que tienen una complejidad morfológica bastante alta, son producto de procesos puramente químicos, ¿no? Sin embargo, uno podría confundir muchas de estas cosas como algo bioconstruido. Entonces ahí está un poco esa cuestión de siempre, básicamente, necesitamos poder discriminar, más allá de toda duda, una señal que es interpretada como biológica, que esa señal no puede ser generada por un proceso puramente físico-químico. Y eso parece sencillo, pero es más complicado de lo que parece. A ver, ¿qué podemos decir de Marte o por qué Marte, cuando uno ve que su superficie actualmente es un planeta frío, helado, seco, con una atmósfera oxidante, ¿no? ¿Qué podemos decir respecto a la posibilidad de que haya ambientes o hayan habido ambientes habitables en su superficie? Y mucha de la información viene de los sedimentos y las rocas y los minerales que se han formado a lo largo de su historia, ¿no? A lo largo de la historia de Marte, particularmente el noaquiano y su transición al esperiano. La formación de minerales de arcillas magnesianas, férricas, distintos tipos de filosilicatos, sales, etcétera, sugieren que hubieron procesos acuosos, fluidos acuosos, que interactuaron con la superficie basáltica de Marte y generaron estos minerales. Entonces, eso es importante porque el mantra de la NASA en parte es sigamos el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua, como este es un proverbio de los bereberes, que dicen el agua es vida, ellos
ellos bien saben de que en el desierto el agua es vida, entonces la búsqueda de agua es por todas estas razones que hacen importante el agua para los procesos biológicos, es importante. Y esa ha sido básicamente la búsqueda. Todas estas, muchas de o gran parte de las misiones que se han realizado en la superficie de Marte básicamente han tratado de enfocarse en ver en qué regiones hubo agua líquida que haya provisto ambientes habitables. Eh, y como dije, esa información viene de los sedimentos. Por ejemplo, las evidencias de la presencia de agua líquida son, por ejemplo, sedimentos de grano fino, finamente laminados, que se supone se formaron por decantación en una columna de agua. Depósitos de conglomerados, que en nuestro planeta sabemos conglomerados redondeados con una serie de características sedimentarias que necesariamente hacen de que estos depósitos, como estos que se ven ahí, o estos conglomerados de acá que han sido documentados en Marte, tengan clastos redondeados, orientados, imbricados, lo que sugiere la interacción con fluidos acuosos. Geoformas, ¿no? En formas de abanico o sistemas de deltas también, perdón, o sistemas de delta, son también producto de la depositación de sedimentos y la descarga en la parte terminal de un río en un cuerpo de agua o en algún cambio de pendiente, ¿no? La presencia de concreciones ferruginosas, las blueberries de matita, que se han encontrado en Marte y que tienen muy buenos análogos en la Tierra, por ejemplo, las Navajo Sandstone en Estados Unidos, que también sugieren procesos diagenéticos producto de la interacción con fluidos acuosos. Bueno, como mencioné, geoformas de canales, sistemas deltaicos han sido otra de las evidencias que sugieren. Ayer Mauro mostró los gulis, también como potencialmente producto de la interacción de procesos erosivos con fluidos. Series estratificadas, rocas estratificadas como las que se observan acá, pero particularmente el hecho de que esas series estratificadas contienen una serie de minerales que son productos de la precipitación mineral a partir de un fluido. Eh, Ahora, siempre la discusión estuvo si Marte fue cálido, ¿no? y acuoso, o frío y seco, o algo entre medio. Y, por ejemplo, estos autores hicieron un estudio bastante interesante, donde ellos básicamente calcularon este índice de alteración de una roca, en este caso basaltos, que uno puede calcularlo para ver el grado de interacción con fluidos y el grado y a qué temperaturas eso ocurrió. Y ellos vieron de que eran muy similares, el grado de alteración de las rocas de Marte y los sedimentos de Marte eran muy similares a los sedimentos que actualmente se depositan en Islandia, ¿no? Un ambiente frío, hay agua, pero también hay mucha agua en estado sólido, entonces es posible que haya habido al menos momentos donde estos fluidos en Marte han sido fríos y en una atmósfera no tan cálida como se supone. Ahora, nosotros, eh, de gran utilidad es para nosotros la precipitación de minerales autígenos, ¿no? Y un poco vamos a ver algunos ejemplos, porque a través de ellos podemos ver, a través de la precipitación de vaporitas y la secuencia de minerales que precipitan, podemos reconstruir un poco la historia de esos fluidos. Todos estos minerales, como ejemplo de vaporitas que pueden precipitar a medida que se va concentrando un fluido, me sirven a mí para reconstruir una historia. Y está este concepto de lo que se llama las chemical device o estos umbrales químicos, donde dependiendo, no sé si se ve, dependiendo de las relaciones entre distintos cationes y aniones, cuando un fluido es evaporado, la solución va a seguir un camino en función de las solubilidades relativas de estos minerales, entonces van a precipitar en una secuencia más o menos ordenada. Por ejemplo, si yo evaporo el agua de mar, normalmente lo que uno espera que se forme es primeramente dolomita, yeso, alita, en una secuencia esperada. Entonces yo con eso yo lo que veo son los minerales, entonces con eso puedo reconstruir esta historia del fluido original. Eh, Siempre hay que tener en cuenta que esto, digamos, es una progresión desde el punto de vista termodinámico, lo que uno espera,
pero hay otros procesos cinéticos que pueden condicionar que se formen o no en esa secuencia. Por ejemplo, la dolomita rara vez se forma cuando se evapora el agua del mar por un problema cinético que algo lo inhibe. Lo interesante, lo interesante es que estas chemical divide y estos umbrales químicos permiten hacer toda una secuencia que uno podría esperar en función de estas relaciones. Y estos autores, perdón, este es un ejemplo también, precipitación en la Laguna Negra, uno de los sitios que estudiamos, donde se forma la secuencia normalmente de precipitaciones calcita, yeso, alita, y a veces alternan en distintas formas, producto de la evaporación. Entonces nosotros podemos reconstruir un poco la historia de esa laguna. Este concepto fue utilizado por estos autores para entender un poco mejor lo que habría ocurrido en Marte, ¿no? Cuando fluidos acuosos interactúan con basaltos. ¿Y qué ocurre después cuando yo evaporo esas soluciones? Entonces, ellos reconstruyen básicamente toda la secuencia de mineralogía que uno esperaría encontrar en función de las proporciones relativas de los cationes y aniones que se generan durante la meteorización de un basalto. Y para comparar, a ver si se ve, ellos acá grafican, por ejemplo, qué pasa durante la evaporación del agua del mar, como referencia, ¿no? Que primero precipita yeso, cuando precipita alita, sales de magnesio. ¿Y qué pasaría con la precipitación de estos fluidos de Marte, ¿no? Tomando como ejemplo sustrato de Marte o algunos meteoritos que se los hace interactuar con fluidos acuosos? Y lo que van ploteando acá es lo que se llama la actividad de agua, ¿no? Avísame el tiempo. La actividad de agua es un indicador de la disponibilidad de agua para los organismos. Entonces, se puede ver que, por ejemplo, a ver, el límite, normalmente no hay organismos que vivan por debajo de una actividad de agua de 0,75, solo algunos hongos pueden vivir por debajo de esto. Entonces, esto provee algunos límites para la habitabilidad en nuestro planeta. Y se puede ver, por ejemplo, que lo más interesante, cuando en el agua de mar se evapora y precipita alita, estamos más o menos cerca de ese límite, pero cuando en Marte, soluciones provenientes de Marte precipita alita, estamos en actividades de 0,4, 0,5, lo cual sugiere que en ambientes, en Marte, donde yo encuentro esa progresión mineral, incluyendo alita, posiblemente la actividad del agua y las condiciones hayan sido muy hostiles para la vida, ¿no? Eso es lo que uno puede empezar a desprender de este tipo de análisis. Esto está enfocado en una región de Marte y en un sistema de Marte. Otros sistemas tienen condiciones totalmente diferentes, donde las condiciones han sido más favorables para el desarrollo de la vida. También, a través de esos modelos bioquímicos se puede ver cómo evolucionaría el pH, ¿no? Entonces, a medida que se van transformando los minerales primarios que se ven acá arriba, en esos dos diagramas de torta de arriba, de un basalto, se van transformando en sus productos de meteorización y después se genera la evaporación, etc. Esta es la evolución del sistema y, por ejemplo, se puede ver que los pH alcanzados son del orden de 3, 3,5, también bastante hostiles para la vida. Karina le conté hablar un poquito de drenajes ácidos y esos sistemas, porque si bien hay organismos que pueden vivir bajo esas condiciones, son muy pocos posiblemente lo que los hacen. Entonces, son formas de usar estas progresiones mineralógicas de constreñir un poco las condiciones de habitabilidad en otros planetas, en este caso Marte. Otro de los mantras, digamos, en la búsqueda es seguir la energía, porque los organismos necesitan energía y gran parte de los procesos biológicos dependen de reacciones redox, ¿no? De óxido de reducción, a través de las cuales obtienen energía. Y también, o sea, estos autores estudiando depósitos lacustres en Marte, ven las progresiones minerales y pueden reconocer o interpretan que se desarrollaban ambientes
sedimentarios con contrastes en las condiciones redox que proveerían estas fuentes de energía. Entonces, también es otra forma de explorar a través de los sedimentos qué tan habitable sería un ambiente si las fuentes de energía necesarias estaban disponibles. Y bueno, actualmente en el eje de mucha gente está el cráter de Jezero por razones como estas. O sea, el cráter de Jezero tiene un sistema, restos de lo que fue un sistema fluvial ingresando a lo que se interpreta como un lago y un sistema deltaico asociado a eso, sugiriendo condiciones de fluidos acuosos, ¿no? Más o menos estables en el tiempo, y las mineralogías observadas y los depósitos observados hablan de ambientes alcalinos, ¿no? pHs alcalinos, bastante benévolos para el desarrollo de la vida. Esta es una reconstrucción del cráter de Jezero, ¿no? Realizada por la NASA. Inicialmente se habría comportado como un lago abierto y después en otros estadios aparentemente se comportó como un lago cerrado. Y lo interesante del cráter o de este sistema es que asociado a este delta, lo que se ve ahí en verde es toda una faja de lo que le llaman la faja de carbonatos marginales, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que depósitos carbonáticos son comunes en ambientes lacustres, que se forman a partir de la precipitación de esos fluidos y pueden formar potencialmente no solo costras carbonáticas, pero si hubo vida, microbialitos, estromatolitos y ese tipo de estructuras. Este es un detalle, ¿no?, de esa faja carbonática donde habría estado ubicado y más o menos la región cubierta por el delta. Y la gran pregunta es, bueno, ¿cuál es el origen de esos carbonatos? ¿No? ¿De dónde provienen? ¿Cómo se están formando? ¿Son costras que están cubriendo el sustrato? ¿Son cementos? ¿Son carbonatos retrabajados? Todavía no se sabe. Lo que sí se sabe es que de todas las reacciones que ocurren durante la carbonatación de basalto o de minerales basálticos o la serpentinización, fíjense que todas tienden a generar carbonatos y distintos tipos de arcillas silíceas o sílice amorfa, que son básicamente todos los minerales que se observan en esta región. Entonces, entender cómo se forman estos minerales en sistemas análogos en la Tierra es útil para poder entender los depósitos que se están encontrando actualmente en Marte. Acá hay otros ejemplos, ¿no? Cuando los productos de la serpentinización sufren carbonatación, de nuevo, generan carbonatos ricos en hierro, en magnesio, sílice amorfa, arcillas magnesianas, etc. Para dar algunos ejemplos de cosas similares en nuestro planeta, acá, por ejemplo, se ve la laguna Karilavken, cerca de Bariloche. Acá está la laguna en su ubicación actual, y acá hay toda una faja carbonática marginal formada durante ciertos estadios de expansión de este lago. Acá, a comparación, está el cráter de Jezero con su faja marginal. Y esos carbonatos que se forman en todo ese borde alrededor del lago, de la laguna Karilavken, son de este tipo, son estromatolitos, ¿no?, que incluso tienen adentro registros de bacterias y microbios que han sido preservados dentro de los carbonatos. Ahí está Víctor y Karen Hickam Lewis en un viaje de campo que hicimos para ver esos carbonatos. Fíjense que crecen sobre estos clastos de basalto y forman estas estructuras. Y la pregunta es, ¿encontraremos algo así en Marte o simplemente algunas pátinas, cementos, etcétera? Otro sistema que estamos trabajando nosotros es el lago Strobel, ¿no? Y es interesante porque también el lago Strobel tiene toda una faja carbonática que se observa acá, esto está en Patagonia, una faja carbonática que se observa ahí, un sistema fluvial que desarrolla un delta, ¿no?, bastante similar. Entonces estamos estudiando los sistemas sedimentarios estos, cómo se forman estos carbonatos, cómo se forman este sistema deltaico, y a ver qué información eso nos provee. Fíjense, acá se ve esa faja carbonática, ¿no? Hay distintos niveles durante la evolución del lago, han formado estas distintas series de carbonatos marginales. Son carbonatos magnesianos también muy parecidos a los del cráter de Jezero, a los que se interpretan hasta ahora.
Y estos están asociados particularmente a procesos microbianos. Estas estructuras que llamamos trombolitos, estromatolitos, etcétera, están todos vinculados a procesos microbianos, por lo tanto, estudiarlos, qué señales biológicas quedan preservadas ahí dentro, es nuestro interés como un análogo. Acá se puede ver en detalle que los carbonatos están cubiertos por estas series de cianobacterias, del grupo de nostocales, que quedan preservados dentro de esos carbonatos. También se puede ver que hay muchos carbonatos que son estas estructuras que están resedimentadas y redepositadas como sedimentos detríticos en la faja carbonática, lo cual es una posibilidad también para los carbonatos de Marte, del Y0. Esto es un corte delgado de cómo se observan esas texturas. Es lo que llamamos una textura trombolítica, grumos de carbonato microcristalino, y tiene preservado, fíjense, todos esos puntos negros y oscuros, ¿no? Son básicamente todos estos grumos de cianobacterias que están preservados dentro del carbonato y potencialmente están jugando algún rol en la construcción y en la precipitación. Entonces, una de las tareas de uno de mis becarios, Emiliano, acá, o Mara, en Maramatic, en Laguna Negra, es tratar de entender esos procesos. En muchos casos, los carbonatos simplemente son no asociados a microbialitos, sino costras. Fíjense cómo se ve ahí, costras delgadas que cubren los clastos de basalto, ¿no? Esas costras, y ahí aparentan ser básicamente costras químicas, precipitados químicos formados en la superficie por todas esas reacciones de carbonatación, serpentinización, etc. Entonces, eso también es una posibilidad para los carbonatos potencialmente están en Y0, potencialmente porque se los ha identificado a través de espectroscopía, pero todavía no se los ha podido muestrear. En muchas de estas lagunas se observan también esas pátinas, se ve ahí, esta es la costa de una de las lagunas, se ve una pátina ahí que parece química, pero cuando uno se mete en la laguna y saca un clasto, se ve que los clastos de basalto están todos cubiertos por una película microbiana llena de carbonatos. Entonces la pregunta del millón para nosotros, bueno, a ver, ¿qué rol están jugando esta película microbiana en la formación de esos carbonatos? ¿Y qué de todo lo que ocurra dentro de ese biofilm o de esa película microbiana verdaderamente queda registrado en los carbonatos para que yo después pueda identificarlo? Este es otro ejemplo de estos son eh, carbonatos en la Laguna Negra, en el noroeste argentino, y también estos son costras, ¿no?, carbonáticas precipitadas químicamente, no hay matas microbianas, no hay absolutamente nada, que también construyen estas formas cuasi estromatolíticas que uno podría confundir con estromatolitos, uno podría confundirlos con evidencias de procesos biológicos cuando en realidad no lo son. Estos están asociados a los que mostré en la imagen anterior, y en este caso en particular, estos sí están asociados a matas microbianas muy bien desarrolladas, que se ven ahí cubriendo todo el sustrato con un color naranja, y generan toda una serie de texturas y estructuras dentro de estos microbialitos que pueden ser reconocidas. Entonces son dos extremos, un extremo de carbonatos químicos, un extremo de carbonatos biológicamente influenciados, que nos permiten tratar de entender un poco todos esos procesos. Nosotros, por ahí va a hablar más en detalle Cecilia, pero estudiamos las comunidades microbianas, dónde están precipitando esos carbonatos, cómo se generan esas formas, todos los procesos biogeoquímicos preservados, en este caso a través de isótopos de carbono, oxígeno, azufre, etcétera, para reconstruir la dinámica de estas comunidades y todos los procesos biogeoquímicos que allí ocurren. En el caso del cráter de Y0, ahí están bastante bien preservadas todas las formas que componen, desde el punto de vista sedimentológico, un delta, ¿no? Se reconocen sets de capas inclinadas que llamamos clinoformas, con lo que se llama el bottom set, el foreset y el top set, que son depósitos sedimentarios producto de la progradación de un sistema deltaico y de la dinámica de un sistema deltaico. Y en el lago Strobel tenemos lo mismo asociado a esta faja carbonática. Tenemos preservado
clinoformas, ¿no? Con todas las estructuras sedimentarias que uno observa en un sistema deltaico, son arenas basálticas, entonces es un análogo muy, muy bueno para el cráter de Jezero. Otra cosa que recientemente se encontró en Marte, que está publicado en este par de papers, es la presencia de nódulos de fosfatos de hierro, ¿no? Vivianita y minerales asociados, vivianita rica en magnesio, que también sugiere toda una serie de condiciones importantes desde el punto de vista biológico. Entonces es interesante entenderlo, en este caso en Knock Thorne y Hill, en el cráter de Gale. Y nosotros encontramos cosas muy similares en estos lagos de Patagonia. Esta es una laguna donde están estas costras carbonáticas, pero hay arcillas magnesianas y están estos nódulos que se observan ahí, todos dispersos dentro del sedimento. Vuelvo a la foto anterior. Acá en esta imagen, lo que está remarcado en amarillo, si ven todos esos nódulos oscuros sobre la superficie del plano de estratificación, son estas nódulos de vivianita, y nosotros encontramos lo mismo asociado con el mismo tipo de arcillas magnesianas y asociado a depósitos carbonáticos. Entonces también es un análogo muy, muy bueno para estudiar, y este es un trabajo que acabamos de iniciar. Esta es una imagen de esas arcillas magnesianas autígenas que nos permiten reconstruir un poco la historia de esta laguna y ver cómo podemos utilizar esa información. Y para cerrar, ¿qué preguntas nos hacemos? ¿Qué queremos explicar? Bueno, por un lado, el tipo y persistencia de los fluidos que actuaron en todos estos sistemas, ¿no? que forman estos depósitos sedimentarios, el grado de interacción fluido-roca y todos los procesos biogeoquímicos asociados a eso, entender mejor los mecanismos de transporte y depósito, ¿no? Y todos los procesos de transformación de estos minerales carbonáticos, de estos minerales autígenos, para reconstruir la historia evolutiva de estos sistemas, el origen de estos carbonatos marginales. Vemos que muchos tienen orígenes químicos, muchos tienen orígenes biológicos, y particularmente todos esos minerales autígenos, como la vivianita, las arcillas magnesianas, que me permiten a mí reconstruir también una historia evolutiva para luego hacer una reconstrucción paleoambiental, paleoclimática de ese sistema, y eventualmente esa información puede ser útil para interpretar mejor lo que llega de las misiones espaciales a través de los análisis mineralógicos, geoquímicos, etc. Creo que esa es la última, y les agradezco, y bueno, lo dejo con esas dos frases de Carl Sagan, que para mí me parecen fantásticas, y son básicamente las que me hicieron ser geólogo. Así que bueno, gracias a todos.